Pues les doy la más cordial de las bienvenidas a esta materia Sociología Educativa que tiene que ver con la licenciatura en Pedagogía por parte de la Universidad José Vasconcelos. Yo soy Juan Carlos León, soy doctor en educación y tengo la oportunidad de estar con ustedes para platicar sobre este tema que es bastante relevante, a pesar de que muchas veces nosotros podríamos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la pedagogía? Fíjense que tiene muchísimo que ver. Y ahorita iremos viendo en qué se relacionan y por qué es necesario conocerlas. Lo primero que necesitamos saber es qué es la sociología. ¿Alguien nos puede ayudar aquí leyendo esta diapositiva, por favor, para entender en sí qué es la sociología? Ok, la sociología es la ciencia que estudia la sociedad, las relaciones entre los individuos y las normas y procesos que mantienen y transforman esas relaciones. Se interesa en entender cómo las estructuras sociales, las instituciones y los comportamientos colectivos influyen en la vida cotidiana de las personas. Muy amable. Les voy a tutear. Gabriela, gracias. Gracias, Gabriela, por su lectura. Excelente. La sociología, entonces, es una ciencia, pero esta ciencia se encarga de estudiar a la sociedad. Miren, las sociedades los podemos conocer también como sistemas, ¿sí? Un sistema, hablando de la sociedad, se compone de múltiples elementos y que cada uno de los elementos es necesario para el buen desarrollo de la sociedad o como un sistema. Eh, Ustedes han visto las plaquitas de los televisores, las placas madres de los televisores o de una computadora. ¿Sí las han visto? Tienen muchos pines, muchos elementos. Todos estos elementos que están soldados, esas soldaduras lo que hacen justamente es mantener una relación entre uno y otro elemento que componen todo el sistema. Eso mismo pasa con la sociedad. Y entonces la sociología se encarga de ver cuáles son los elementos que fungen en la sociedad y cómo debe ser la relación que existe entre todos los elementos para que la sociedad pueda funcionar. ¿Sí? Después la diapositiva nos explica, analiza o estudia las relaciones entre los individuos, las normas y procesos que mantienen y transforman esas relaciones. La sociología se encarga de ver la interacción que existe en cada uno de los elementos, pero no solamente en el hecho de decir, bueno, yo como individuo de la sociedad me comporto de esta manera y listo. No, que la función que tiene sea la necesaria para que la sociedad pueda funcionar normalmente. Ahí estamos con las normas y los procesos. Dentro del sistema existen normas que nosotros tenemos que utilizarlos y los tenemos que utilizar para el buen desarrollo de cada individuo dentro de ese sistema, dentro de la sociedad, que hace posible que nosotros podamos interrelacionarnos, ¿no? Y que dentro de esas relaciones, la función que tenemos pueda ser la óptima. Además, la sociología se interesa en entender cómo esas estructuras sociales, las instituciones y los comportamientos de cada individuo influyen en la vida cotidiana de las personas. Imagínense ustedes me imagino que quieren ser docentes, ¿no? Quieren ser maestros, estar frente a grupo. Cuando estén frente a grupo, se van a topar con una sociedad, ¿sí? Se van a topar con con un sistema. Y ese sistema, ustedes lo tienen que analizar desde afuera, tienen que fungir como sociólogos para ver de qué manera está estructurada esa sociedad que se les presenta. Porque se van a topar con múltiples comportamientos que a partir del tiempo que empiecen a relacionarse, van a ser comportamientos colectivos. ¿A qué me refiero? A que cuando ustedes lleguen a un salón de clases, van a ver muchas personalidades, pero esas personalidades van a ir haciendo mella en otras a fin de que se van a ir armando grupos que van a tener comportamientos, como dice aquí, colectivos y que van a influir en el desarrollo de las actividades dentro de un salón de clases. Lo mismo pasa con la sociedad en general. Los sociólogos analizan el comportamiento de las personas y ven cuál es el papel que cada grupo desempeña dentro de la sociedad y cómo tienen que desarrollarlo para que esto sea funcional. Habla de comportamientos, habla de acciones, habla de normas, habla de procesos. Y en todos estos
se analizan en conjunto para poder entender por qué actúan unas sociedades de tal manera o algunos grupos de tal manera y por qué los demás actúan de tal forma. Al final de cuentas, se tiene que analizar cómo se pueden relacionar para que puedan ser funcionales. Entonces, la sociología de la educación hace eso. Analiza la sociedad, pero estamos hablando de el salón de clases, estamos hablando de una escuela, o estamos hablando de un sistema educativo por estado, por país, por región, no sé. Depende de en cuántas partes esté dividida la educación. La educación hablando de la sociedad, ¿no? En los campos en que ésta vaya siendo dividida. Ahora, ¿qué es la sociedad? ¿Alguien nos puede ayudar aquí? Sociedad. Dice sociedad. La sociedad es el objeto central de estudio de la sociología. Se entiende como un sistema complejo de relaciones interdependientes que se mantienen a lo largo del tiempo y que permiten la cooperación y el conflicto entre los individuos. Las sociedades pueden ser pequeñas y simples como las tribus o grandes y complejas como las naciones modernas. Gracias, Hugo. Ahí está. Es lo que le decía yo. Cuando lleguen a una aula de clases, se van a encontrar a una sociedad. Una sociedad que ya de por sí va a tener diversos factores que inciden en su comportamiento, ¿no? Y entonces, el objeto de estudio de la sociología es justamente ver por qué cada uno de estos, de estas personas, de estos que forman parte de esa sociedad, se comportan de tal o cual manera. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo en mi momento? Porque cuando vamos al salón de clases, una persona que se para frente al grupo es la autoridad y ver de qué manera los tengo que hacer trabajar para que todos trabajen en conjunto a pesar de las ideas, de comportamientos, de acciones, de conflictos o de cooperación que pudieran existir dentro de la sociedad a la cual nosotros nos estamos dirigiendo. Pueden ser de múltiples tipos, pequeñas, grandes. Dice aquí que pueden ser tribus, pueden ser naciones, y en este caso estamos hablando de grupos de personas reducidos como un grupo de salón de clase. Entonces, ya vimos qué es la sociedad, y qué es la sociología. Ahora vamos a adentrarnos a qué cosa entonces es la sociología de la educación. Ya les hablé un poco acerca de eso, pero ahora la diapositiva nos abre un poco más el panorama. ¿Quién nos ayuda aquí? La sociología de la educación. ¿Qué es? Ok. Gracias. Dice, la sociología de la educación es una subdisciplina de la sociología que estudia cómo las instituciones educativas y las experiencias educativas afectan a los individuos y a la sociedad en su conjunto. Examina la función de la educación y la socialización, la transmisión de la cultura, la movilidad social y la reproducción de la desigualdad. Muy amable, Gabriela. Entonces, por su cuenta, la sociología de la educación ahora analiza cómo es que yo que soy la institución educativa, le voy a dar a los integrantes de mi sociedad los elementos para que estos puedan ser educados y que de esa forma se puedan relacionar. ¿Sí? Dice, estudia cómo las instituciones educativas y las experiencias educativas afectan a los individuos y a la sociedad en su conjunto. Una persona que estudia, una persona que se prepara, pues primero va a lograr tener cohesión en la sociedad, va a lograr integrarse, ¿sí? Pero el que no se prepara, pues difícilmente va a lograr integrarse, porque no adquiere esas capacidades, esas herramientas que le permiten ser parte integral de una sociedad. Y lo podemos ver claramente. Por ejemplo, si ustedes van por la calle y pasa una persona que regularmente vende chicles o vende dulces en algún parque que ustedes estén sentados, para socializar esas personas no son tan fáciles de llegarle, ¿eh? A lo mejor y platicas dos, tres cositas con ellos, pero no se dejan llegar tanto. Si tú ves, por ejemplo, a alguien que viene con su mochilita y trae el logo de una institución educativa y te acercas a platicar con él, es más fácil que puedas platicar con él. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente que la educación afecta al individuo, lo afecta para bien y muchas veces lo afecta para mal, porque también la educación lo que hace es que
genera un desnivel entre los individuos de la sociedad. Y eso va haciendo que en múltiples casos estos individuos dejen de socializarse. Los que se sienten menos, pues dejan de socializarse con los que se sienten más, ¿sí? Y los que se sienten más, pues quedan viendo con recelo a los que se sienten menos o a los que ellos consideran como menos. Entonces, la sociedad, como tiene múltiples individuos, necesita ser educada. Y necesita ser educada para que el efecto que tenga en los individuos sea el mejor, el más propicio. Porque la educación lo que busca es preparar a las personas y brindarles las herramientas necesarias para que éstas se puedan desenvolver. ¿En dónde? En la sociedad. Y luego dice que afectan a la sociedad en su conjunto. O sea, no solamente hay una afectación en el individuo, sino que esa misma afectación incide en la sociedad. Y lo podemos ver en ciudades donde el alto índice de delincuencia sube cada vez más. Y si se hace un análisis de cuántas personas dentro de esa sociedad han estudiado o se les ha dado la oportunidad de poder prepararse, el índice es menor, ¿sí? Y entonces lo que pasa con eso es que incide, afecta esa parte de educación que no se llegó a esos individuos, a la sociedad en su conjunto. Y empiezan a haber muchos asaltos y empiezan a haber personas que están en condición de calle y así nos podemos ir. Hace rato estaba dando una clase que es acerca de la economía educativa. Y justamente tocábamos el tema sobre si más educación significa que hay más economía. Y si lo ponemos en balanza, podemos llegar a darnos cuenta que en realidad abona mucho a que haya una mejor economía. No significa que siempre exista esto. Por ejemplo, en cada uno de los individuos, el hecho de que tú tengas una licenciatura no significa que a fuerza va a tener un empleo, ¿no? Lo que sí es que como individuo afecta, primero la motivación, porque tú te sientes pleno, te sientes bien, ya estoy educado, ya estudié, ¿sí? Y eso hace que en la sociedad exista también un efecto que es para bien. Además, la sociología de la educación examina la función de la educación en la socialización. ¿Qué estoy haciendo yo, educación, en la sociedad? ¿Y qué está haciendo la sociedad para la educación? Este es un trabajo en conjunto. La sociedad también tiene que ayudar a la educación para que pueda ser funcional. Y los que educamos tenemos que ayudar a estos que se están preparando para ser funcional en la sociedad. Entonces, un trabajo en conjunto, ¿sí? También examina la transmisión de cultura, movilidad social y reproducción de la desigualdad. Esto es lo que le decía yo, la reproducción de las desigualdades, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos preparando, pues obviamente lo que buscamos es que con esa preparación, pues logremos sobresalir en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito social, depende del lugar donde ustedes quieran, ¿sí? Movido por eso, justamente lo que estamos buscando es provocar que existan menos desigualdades y que nos sintamos todos al parejo, que nadie, como decía, como dice la SEP, ¿no? Nadie fuera ni nadie atrás, todos ahí, dentro de lo que es el cúmulo de la educación. Y eso busca justamente el análisis de la sociología en la educación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Los enredé más? No, ¿Queda maestro, claro? Ajá, comentar eso que, bueno, lo que nos estaba explicando usted, ¿no? Que es algo que estamos viendo también en las lecturas, cómo el grado de educación puede crear estratos dentro de la sociedad, ¿no? claro, Y cómo esos estratos, lo que comentaba usted con el ejemplo del vendedor, del bolero, cómo esos estratos se manejan con un lenguaje más limitado, ¿no? O sea, más, que los hace también identificarse claro. entre ellos mismos, ¿no? O sea, cuál es el comportamiento que tiene la sociedad de acuerdo a la educación que recibe, ¿no? Es correcto, así es. Dependiendo de la preparación que tenemos, pues logramos nosotros identificar, ¿no?
Y esto genera desigualdad. Es este pan de todos los días. Lo podemos notar a ciencia cierta y directamente. Aunque volvemos al mismo caso, no significa que ya tenemos una licenciatura, ya voy a encontrar el trabajo rápido, porque tampoco es así, justamente por la desigualdad. Y existe, por ejemplo, yo he visto taxistas que tienen licenciaturas, tienen ingenierías y andan de taxista. Bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor dentro de esa sociedad no se han generado los espacios que se espera, ¿sí? No se han generado los espacios que se necesitan ante lo que se está pidiendo en la sociedad, en el mundo globalizado, ¿no? Pero bueno, es harina de otro costal. Iba a Sí, comentar, no. sí, maestro, pero aquí en lo que usted comenta al final de esta desigualdad que se mantiene y todo está este otro aspecto que se maneja de que el sistema educativo de cualquier ideología es una forma de preservar ese status quo, ¿no? Dentro de la sociedad también, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos un sistema educativo que va permitiendo que se mantenga ese mismo sistema, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, sino que cualquier ideología maneja un sistema educativo para preservar ese estatus. Es correcto, así es. Sí, hasta parece que se ponen de acuerdo, ¿no? Aquí lo vamos a seguir llevando. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Hablemos un poquito acerca de las perspectivas y tendencias de la sociología de la educación. Ayúdenos, por favor, leyendo aquí. Dice, las perspectivas y tendencias de la sociología de la educación son variadas y reflejan diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Algunas de las principales tendencias incluyen el análisis de las desigualdades educativas, la influencia de la globalización en la educación, la digitalización del aprendizaje y el papel de la educación en la formación de identidades culturales y de género. Gracias. A ver, dijimos que la sociología de la educación analiza a la sociedad y cómo la educación puede influir en ellas, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, hablando de sociedades. Y justamente las perspectivas que se ven y que salieron de ahí es que entonces ahora hay que romper con la desigualdad educativa. De cierta manera hay que romper con eso, aunque ya platicamos también que ellos, pues me imagino que manejan algún estándar, ¿no? Para ver, no lo podemos hacer a todos letrados, porque si son todos letrados ahora va a surgir otro problema. Es como el que dice, ¿no? ¿Y por qué no hacen más billetes y ya les dan a todos una cantidad de billetes y al final de cuentas va a valer? Porque eso no funciona, no funciona así dentro de la sociedad. Lo mismo pasa con la educación. Y entonces se ve que se necesita romper de cierta manera con esta desigualdad educativa y empiezan a surgir otras tendencias. Habla de la influencia de la globalización en la educación y hoy lo podemos ver fácilmente. Por ejemplo, ahorita una persona en México puede estudiar una maestría, un doctorado o hasta una licenciatura en una universidad de otro país, ¿sí? Ahora mismo, no sé, ustedes son de Tabasco o son de Chiapas, pero la Universidad José Vasconcelos, su sede es en Chiapas. Gracias a esta globalización en la educación, es posible que estemos en Guadalajara, estemos en Monterrey y que podamos estar recibiendo conocimiento e información a través de un medio digital, que es el siguiente punto, la digitalización del aprendizaje. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, por ejemplo, que podríamos tener lecturas tan amplias a través de Internet sobre un tema en específico? Ahora que estaremos viendo las teorías, nos daremos cuenta de esas que ustedes ya pudieron ver ahí en la página de la universidad, ¿sí? La educación liberadora y muchas otras teorías que existen y que son posibles que nosotros podamos tender. Eso hace justamente que esta desigualdad educativa como que se vaya equiparando, que ya vayamos avanzando, ¿no? Ahora, habla también sobre el papel de la educación en la formación de identidades culturales y de género, que esta parte es tendencia en este momento. En la nueva escuela mexicana, y ustedes cuando les toque ya hacer sus planeaciones, esperemos que dentro de muy poco ya puedan tener la posibilidad de entrar al sistema educativo en México, existe hoy un plan de trabajo que se llama la nueva escuela mexicana.
Y la nueva escuela mexicana lo que aborda justamente es la formación de identidades culturales, es decir, preservar esos nichos de cultura de donde descendemos todos y cada uno de nosotros y que lo podamos trasladar a nuestra realidad a fin de que con lo que tenemos de conocimiento, más los fortalecimientos que la educación da, puedas sentirte orgulloso de la identidad de donde tú vienes, la cultura que tú tienes, ¿no? Y muchos de los temas que se llaman PDAs, que son desarrollos de aprendizaje, lo que hacen justamente es trasladar el conocimiento hacia las realidades de las personas. Por ejemplo, antes venían libros, los libros que daba la SEP, donde se ponían ejemplos dentro de Tabasco, ejemplos de personas en Monterrey, ejemplos de personas en Guadalajara, que un niño hizo esto con tal cosa que era propiamente Guadalajara o de Monterrey. Entonces, cuando tú lo querías trasladar al lugar, al contexto donde estaba el estudiante, era complicado que él se hiciera una idea de ese concepto o de ese ejemplo que se estaba transmitiendo. Lo que la nueva escuela mexicana pide es que ahora traslademos y saquemos de la realidad o del entorno en el que se encuentra el muchacho una idea, un ejemplo que pueda él utilizar y que lo vaya trasladando a su vida cotidiana. Es justamente lo que dice aquí, el papel de la educación en la formación de identidades culturales, ¿sí? Donde nos están dando herramientas o nos pide la educación herramientas para que cada uno de los individuos lo pueda aplicar en su contexto o en su entorno cotidiano, ¿sí? Eso es lo que básicamente la educación hace en la actualidad. Ahora vamos a ver las teorías que nos ayudan a darnos cuenta cómo estos analizaron a la sociedad y cómo entonces nosotros lo podemos aplicar en el marco educativo dependiendo del contexto en el que estamos. El primero que aparece es Auguste Comte. ¿Quién nos ayuda leyendo la parte nada más de Auguste Comte? Ok, Auguste Comte, considerado el padre de la sociología, veía la educación como un medio para construir una sociedad ordenada y progresista. Para Comte, la educación debía basarse en principios científicos y promover la unidad social. Positivismo. Comte, conocido como el padre del positivismo, defendía el uso del método científico para estudiar la sociedad. En el contexto educativo, esto implica la aplicación de métodos sistemáticos y científicos para mejorar la educación. Gracias, Gabriela. A ver, Auguste Comte dice que él se centraba en el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Bueno, ver qué cosa es lo que está funcionando y como ya estamos ciertos de que eso funciona, irnos con ello. De hecho, habla de aplicar, dice, métodos sistemáticos y científicos. Los métodos sistemáticos eran aquellos que se utilizaban con anterioridad. Tú te sientas aquí, yo te explico esto y desarrollas el tema como yo te lo estoy diciendo. Y el alumno era solamente receptor del conocimiento, no tenía una participación activa. ¿Por qué era necesario? Porque esto que se estaba enseñando era positivo, ya estaba seguro de que estaba dando frutos. Luego se implementaron algunos métodos científicos, como por ejemplo la idea de que se tenía que analizar la forma en que éste aprende, se tiene que ver si viene bien desayunado, cuál es la función del alimento dentro del estudiante para ver si está aprendiendo o no está aprendiendo o si afecta directamente o no en él. Auguste Comte consideraba también que la educación era un medio para construir una sociedad ordenada y progresista. Los estamos enseñando a cada uno de mis alumnos, los estamos enseñando en el caso de Auguste Comte, para que estos se comporten de una manera en que la sociedad exige que se comporten. Por eso la metodología era estricta, era directa. No sé si a ustedes les tocó que en muchos casos en la primaria todavía había maestros que se sonaban a los alumnos, que les daban sus cuartazos, les tiraban el borrador en algunos casos, les daban con el cinturón, ¿sí? Porque esa era la ideología que se tenía. Esa teoría presentaba justamente la educación
para tener una sociedad ordenada y progresista. En ese momento así se pensaba y rindió muchos frutos. A lo mejor nosotros somos frutos de justamente ese tipo de enseñanza, ese tipo de educación. Ahora, este buscaba que se promoviera la unidad social. ¿Cómo se iba a llevar a cabo la unidad social? A través de una sociedad ordenada. Todavía recuerdo que mi papá me decía que en el caso de, no sé si fue Roberto Madrazo en Tabasco, agarraban a una persona robando un pollo, un pavo o lo que sea, un animalito, y lo encerraban allá no sé cuánto tiempo, años, por robarse un pavo, ¿no? Entonces eso hizo que bajara el índice de delincuencia. Era justamente este tipo de pensamiento, este tipo de teoría. Generar o construir una sociedad ordenada a través de métodos que los mantenían ahí, en ese contexto, en esa ideología, en ese pensamiento. Vamos a ver a Spencer. ¿Quién nos ayuda aquí con el segundo? Spencer, adelante, don Hugo. Dice Herbert Spencer, aplicó el concepto de evolución a la educación, argumentando que la educación debe preparar a los individuos para la competencia en la vida social, o sea, prepararlas para la sociedad. Defendía una educación basada en la ciencia y la preparación para la supervivencia y el progreso. Teoría evolutiva. Spencer aplicó la teoría de la evolución a la sociedad y la educación, argumentando que el sistema educativo debería preparar a los individuos para sobrevivir en una sociedad competitiva, de los principios de la teoría de Charles Darwin, ¿no? Exactamente, exacto. Y si nos damos cuenta, aquí surgen otros conceptos, como por ejemplo, competencia en la vida social, ¿sí? Que antes con Comte no se mencionaba. Con Comte solamente se decía ordenada y progresista, ¿sí? Y en ese mismo segundo concepto, progresismo, pues te das cuenta, ¿no? Y Herbert Spencer dice, ay, pues si entonces acá se está pidiendo que nosotros vayamos más preparados, pues entonces tenemos que preparar a los individuos para la competencia en la vida social, porque va a existir otras personas más preparadas o que tengan más habilidades que yo y que entonces pues yo siempre voy a venir detrás de él. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme más. ¿Sí? Y entonces hablaba de la supervivencia y el progreso. Cómo la sociedad entonces iba envolviendo a todos y decía, no, pues ahora se está necesitando, no sé, antes pues era caballo, ¿no? Luego a lo mejor ya las carretas y después de las carretas ahora necesitamos más velocidad, pues ya viene la bicicleta y después de la bicicleta ya necesitamos otra cosa, pues ya viene la motocicleta y después de la motocicleta vienen los automóviles y así se va la sociedad, va avanzando la sociedad y él se da cuenta de que hay una evolución en la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber una evolución en la educación. ¿Por qué? Porque la sociedad lo está exigiendo. Y la teoría evolutiva hablaba acerca de eso justamente, a la evolución de la sociedad. Si la sociedad evoluciona, la manera de enseñar tiene que evolucionar, porque los individuos tienen que salir preparados para sobrevivir en una sociedad competitiva. La sociedad es muy competitiva siempre, y como hay adecuaciones en ella, pues en la educación también tiene que haber adecuaciones. Adecuaciones que incidan, acuérdense que la educación tiene un impacto directo en el individuo y en la sociedad. Y estos individuos tienen que ir preparados para competir en la sociedad. Eso fue lo que vio Spencer y hacia allá fue su metodología de estudio. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora, el siguiente es Weber. A ver, ¿quién nos ayuda con Weber? Max Weber. Está a la izquierda. Ok, Max Weber analizó la educación en términos de poder y burocracia. Consideraba que la educación formal estaba ligada a la centrificación y la movilidad social, y que las instituciones educativas eran fundamentales en la reproducción de las estructuras del poder. Racionalización analizó cómo la educación contribuye a la racionalización de la sociedad, estructurando el conocimiento y las competencias necesarias para la burocracia moderna. Gracias, Gabriela.
Max Weber entonces ya se dio cuenta de cómo estaba la sociedad organizada, ¿sí? Cuando surge, por ejemplo, la burocracia, cuando surgen estos entes de poder, los gobernantes que también formaban parte de la sociedad, pero en un estrato diferente, entonces hablaba de que había que formar a estas personas, pero certificadas, ¿sí? No solamente habría que mandarlos a que estudiaran y que salieran preparados al campo laboral, sino que debían de tener una preparación por encima de la media, por encima de estos que solamente salían preparados a pelearse ahí en ese mundo, ¿no? De la sociedad y a defenderse, a subsistir. No, este ya se fue un poquito más allá. Se fue al análisis de cómo la educación puede fungir ahora, pero en un estrato diferente. Habla de las competencias necesarias para la burocracia moderna. Esto que deben de estar preparados para dominar masas, ¿sí? Para poder interactuar con la sociedad, pero no estar al nivel de ellos, sino encima de ellos, por encima de ellos. Y por eso hablaba de la certificación, de cómo la educación tiene que moldear a estas personas para que sean certificadas, que estén realmente preparadas y que tengan la voz de mando en el movimiento de las masas y en el movimiento de la sociedad. La analiza en términos de poder y burocracia. Cómo la educación te empodera, cómo la educación te da estos elementos que se necesitan para el dominio de ciertos entes de la sociedad, de ciertas masas, de ciertos lugares. Y cómo esa misma hace posible que yo pueda obtener un puesto, que yo pueda obtener un beneficio al tener un lugar dentro de la sociedad, pero estandarizado arriba de la media nación, de la media normal, digamos, de la sociedad. Que podamos tener los elementos, porque no solamente, por ejemplo, si hablamos de racionalización y vemos a una persona que pues no tiene la preparación que se espera para un determinado puesto, pues obviamente la sociedad va a brincar y va a decir, oye, este no está preparado para ese puesto. ¿Cómo lo vas a poner ahí? No nos va a dar los elementos que necesitamos. No puede ayudarnos en romper estos estereotipos que de repente nosotros tenemos, porque a lo mejor está a mi mismo nivel. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces, ese análisis fue justamente llevado hacia el poder y la burocracia. Ahora hablemos de Durkheim. Ahí está arriba a la derecha. Eh, y sin embargo, maestro, sí, Sí. vemos muchos casos de personas en puestos que no tienen la capacidad, ¿no? Ah, por supuesto. Ok, Emil Durkheim es uno de los fundadores de la sociología de la educación. Él sostenía que la educación era esencial para la integración social y la transmisión de la moral colectiva. La educación debía enseñar entonces valores y normas de la sociedad para mantener esa cohesión social, esa unidad. La función moral de la educación, eh, Durkheim consideraba que la educación tiene una función moral al inculcar en los individuos, en las personas, los valores de esa misma sociedad, ayudando así a mantener un orden social y una estabilidad, la paz social, pues. Es correcto, Hugo. Entonces, si nosotros trasladamos esto a lo que hemos leído anteriormente y analizado con anticipación, esto de que vamos a hacer que la sociedad se comporte de tal manera a través de la educación, Durkheim lo retoma, ¿no? Y entonces no solamente hablaba de que vamos a formarlos para que se comporten así, no, ahora hay que enseñarles valores y normas para que por sí solos ellos decidan comportarse de esta manera, para que entiendan que es necesario seguir una forma de comportamiento, que son las normas, pero que yo como individuo diga, es necesario que yo lo haga. Nadie me tiene que estar empujando. No voy a estar forzado a hacerlo. Yo lo quiero hacer. ¿Y esto qué traía como beneficio? Bueno, traía como beneficio que la sociedad se pudiera mantener ordenada y estable. ¿Sí? Yo le enseño valores a los muchachos en la escuela, pero ¿qué pasa en su casa? ¿Se están enseñando esos valores? ¿Se siguen enseñando los valores? Aquí está la función moral de la educación. El educador, el docente,
trabaja inculcando a la sociedad o a sus alumnos los valores y las normas. Ese es el trabajo de la educación. ¿Qué está haciendo la sociedad con ese trabajo de la educación? ¿Sigue promoviendo los valores? ¿Sigue promoviendo las normas? En su casita ya todos los días le recordamos que el maestro es la autoridad, o estamos haciendo lo contrario. Le estamos diciendo, no, el de la culpa es el maestro. Y eso lo vemos hoy, ¿eh? Ahora mismo podemos ver que en otros lugares docentes están sufriendo los estragos de una mala educación moral y social. Allá estaba preso el maestro todavía hace poquito por alguna situación dentro de la escuela y todavía sigue en pleito esa situación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la educación cumpla con esa función moral, la sociedad también tiene que cumplir. Es un trabajo en conjunto. Se tienen que inculcar valores, se tienen que inculcar normas, pero es un trabajo en conjunto. Para que esto pueda funcionar, todos tenemos que participar. Y esto va a lograr, va a hacer que exista ese orden y esa estabilidad. ¿Qué pasa con Parson? A ver, ¿quién nos ayuda con Parson? Yo, maestro. Adelante, gracias. Talcott Parsons veía la educación como una institución que contribuye a la estabilidad y el funcionamiento del sistema social. Argumentaba que la educación socializa a los individuos en los valores de la sociedad y asigna roles en función del mérito, estabilidad y eficiencia social. Argumentaba que las instituciones educativas ayudan a mantener la estabilidad y eficiencia social al preparar a los individuos para ocupar roles específicos en la estructura social. Gracias, Juliana, gracias, muy amable. Entonces, Parson ahora ve la educación como esa institución que hace posible que sigamos estables como sociedad y que siga funcionando, que sea funcional, ¿sí? Cuando habla de estabilidad y eficiencia social, dice que argumentaba que las instituciones educativas ayudaban a mantener estabilidad y eficiencia social al preparar a los individuos. Fíjense, no solamente para que sean funcionales en el papel que a lo mejor en ese momento tienen, yo hijo, yo papá, yo chofer de combi, yo chofer de taxi, no, sino dice para prepararlos en ocupar roles específicos en una estructura social. Si ustedes se dan cuenta, surgen lo que son las escuelas de educación básica, escuelas técnicas. ¿Con qué fin creen ustedes que surgen las escuelas técnicas, secundarias técnicas? Que por cierto ya las querían quitar, ¿eh? Qué bueno que No, no lo pues hicieron. es esa finalidad, ¿no? De preparar una mano de obra de acuerdo a las necesidades de la sociedad, junto con lo mismo sucedía con el Instituto Politécnico Nacional. Exacto. O por ejemplo los CEBETIS, los CETIS, que también tienen esa finalidad. ¿Por qué? Porque se está buscando que cada persona ocupe un rol específico. Ya sabemos que no todos van a ser ingenieros, ya sabemos que no todos van a ser médicos, ¿sí? Y si no todos van a ser médicos, pues vamos a necesitar electricistas, vamos a necesitar albañiles, vamos a necesitar tal y cual cosa, ¿no? Ahora, si vamos a necesitar todos estos, que cada uno sepa cuál es su función. Y si ya tiene esa función, que logre desempeñarla de una manera que sea efectiva, ¿sí? Yo platico con mis alumnos porque afortunadamente doy clases en educación básica, en secundaria, y les digo a los muchachos justamente, a ver, no todos vamos a lograr tener una carrera universitaria, pero si tú vas a ser albañil, sé el mejor albañil posible. O sea, prepárate para que seas el mejor albañil, si ya tienes ese rol en la vida, ¿no? Si que voy a ser electricista, prepárate para ser el mejor electricista posible. Esto va a hacer que tu rol sea tan funcional que en la sociedad impacte y que ayude a que todos los demás te vean y digan, ah, Chihuahua, este electricista ya trae herramienta buena, de calidad, y hace unos trabajos excelentes. Yo me tengo que preparar porque ese rol también lo cumplo yo. Y entonces Parson veía eso y argumentaba que la educación tiene que ayudar a eso, tiene que abonar a eso, a que los individuos entiendan el rol que tienen y que lo ocupen de la mejor manera. Ser el mejor en el campo que les toca.
Soy maestro, quiero ser el mejor maestro. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a preparar, voy a estudiar licenciatura, voy a estudiar maestría, voy a estudiar doctorado, voy a leer, voy a ver videos que me ayuden a entender a las personas, a los niños, el otro, el sistema educativo, no sé. Porque eso hace que exista una estabilidad personal primero y luego una estabilidad social. Y como dice el segundo término, eficiencia social. ¿Qué tan eficientes somos? ¿Será que estoy cumpliendo con el papel en el cual estoy ahorita encomendado? ¿Será que a mis alumnos de la licenciatura en pedagogía les estoy dejando claras las teorías o los estoy enredando más? ¿No? Entonces, esto nos hace crecer individualmente y nos hace crecer como sociedad. Si yo, como individuo de la sociedad, en este caso, la licenciatura en pedagogía, les estoy transmitiendo el conocimiento y ustedes lo están entendiendo, ya se está cumpliendo con una eficiencia social. ¿Sí? Porque hay un impacto en ustedes. Muy bien, vamos a continuar entonces. Otras teorías. Ahora, Bourdieu, del lado izquierdo. Pierre Bourdieu desarrolló conceptos como el capital cultural y el hábitus para explicar cómo la educación contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales. Según Bourdieu, el sistema educativo favorece a aquellos que poseen el capital cultural dominante, lo que decíamos, los que están más preparados. La reproducción social. Argumentó Bourdieu que las instituciones educativas juegan un papel clave en la reproducción de las estructuras de poder y desigualdad existentes en la sociedad, que era un poco lo que platicábamos hace rato, ¿no? Estas mismas instituciones fomentan el status quo, ¿no? El mantener esa situación de desigualdad. Sí, que tienen que existir los del poder y los que están sujetos al poder, para que la sociedad pueda funcionar, aunque suene duro, ¿eh? Para que una sociedad pueda funcionar, necesitamos a los súbditos y a los gobernantes. Es necesario. Entonces, en la reproducción social, Bourdieu hablaba del capital cultural. A esto también le podemos llamar capital humano. El capital humano es el conocimiento que nosotros traemos. Habilidades, conceptos, educación, todo eso, el cúmulo de actitudes, de herramientas y de habilidades con las que contamos individualmente. ¿Sí? Hablaba de la reproducción social. ¿A qué se refería esto? Bueno, al papel que cumple una persona dentro de la estructura donde está. ¿Sí? Cada quien cumple con su papel, pero dependiendo del capital cultural que tiene, es el estrato del lugar donde puede estar. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ahorita se están preparando para ser docentes. Ese es el capital cultural que ustedes van a tener, porque el conocimiento que se van a llevar es el que van a utilizar al momento de ponerlo en práctica en el desarrollo de su actividad profesional. A eso se refería Bourdieu, al capital cultural, que también es capital humano. Y ayuda justamente a esa funcionalidad que tenemos dentro de la sociedad. Bien, hablemos ahora de Henry Giroux. Henry Giroux. Ya nos falta muchas, ¿eh? Henry Giroux es un teórico crítico que estudia la educación desde una perspectiva de justicia social. Critica las estructuras educativas que perpetúan la desigualdad y aboga por una pedagogía crítica que empodera a los estudiantes para cuestionar y transformar la sociedad. Conciencia crítica. Enfatizó la necesidad de una educación que desarrolla una conciencia crítica en los estudiantes, permitiéndoles entender y desafiar las injusticias sociales. Gracias, Juliana. Gabriela, es que no prendió el micrófono. Estaba apagado, por eso no se escuchó. Y entonces entró Juliana al quite. Gracias, Juliana. Entonces, Giroux lo que hizo fue estudiar la educación desde una perspectiva de justicia social. ¿Sí? Dice, critica las estructuras educativas que perpetúan la desigualdad. Era lo que estábamos platicando, ¿no? Este existir de desigualdades en la sociedad y aboga por una pedagogía crítica que empodera a los estudiantes para cuestionar y transformar la sociedad. Esto hoy, a través de Freire, lo conocemos como la educación liberadora, donde aquellos estudiantes podían cuestionar por qué estaban aprendiendo, por qué se enseñaban tales cosas.
también se considera como una conciencia crítica. Hoy la nueva escuela mexicana lo pide también. Pide formar alumnos críticos, críticos de la sociedad, críticos de la educación, críticos de los temas y demás. Se desarrolla, dice, una conciencia crítica en los estudiantes, permitiéndoles entender y desafiar las injusticias sociales. ¿Sí? Ahora, esto puede ir más allá, porque se puede perder el nicho al cual se habla, ¿no? Es totalmente diferente lo que se piensa como un pensamiento crítico y no como el abuso de esta crítica, que lo podemos tratar más adelante si quieren. Ahora hablemos de Paulo Freire. Ahora sí, Ok. gracias. Paulo Freire. Es conocido por su enfoque en la educación como práctica de la libertad. Abogaba por una educación emancipadora que fomente la conciencia crítica y permita a los individuos tomar control de sus propias vidas y transformar su realidad social. Educación dialógica. Proponía una educación basada en el diálogo entre educador y educando, fomentando la igualdad y la justicia social a través de un proceso educativo liberador. Gracias, Gabriela. ¿Por qué era un proceso educativo liberador? Porque la educación venía estructurada sistemáticamente, ¿sí? No sé si recuerdan que hablamos de la sistematización que había en la educación. Yo soy el docente, a mí me respeta, tú te sientas aquí, tú haces lo que yo digo, tú esto, tú el otro, y se hace así. Y si no lo quieres hacer, venía el castigo, ¿no? En el caso de Freire, lo que hace justamente es liberar la educación. O sea, permitir que el educando, que el alumno, forme parte también de la transmisión del conocimiento, que fuera liberado de esa ordenanza que existía. Y hoy, por ejemplo, ya ellos pueden decidir qué temas se pueden abordar. Nosotros le podemos dar 5 temas y que ellos los organicen, cuál quieren primero, cuál segundo, cuál tercero, cuál cuarto y cuál quinto, que es parte de la educación dialógica y es educación liberadora, porque les permites a ellos de manera crítica analizar cuáles son los temas que más les llaman la atención y a partir de ahí empezar con la impartición del conocimiento, ¿sí? La manera en que ellos también van desarrollando las actividades es parte de esta práctica liberadora porque tú les permites que ellos opten por hacer los trabajos en la manera que les convenga. Antes estaba estructurado, ¿sí? Decían, por ejemplo, son 10 cuartillas, no sé si a ustedes les tocó, me imagino que sí, 2.5 margen izquierdo, 2.5 margen derecho, 2.5 el superior, 2.5 el inferior, ¿no? No les daban libertad, no nos daban libertad para que nosotros pudiéramos desarrollar habilidades o para utilizar nuestro ingenio. Hoy no. Hoy, gracias a este análisis, a esta teoría, la educación se ha liberado un poco a fin de que todos puedan ser críticos y poder utilizar a su conveniencia lo que consideren necesario para el desarrollo de las actividades. Muy bien. Maestro, de Sí, hecho, de hecho, muchos de estos elementos de Freire son los que contiene la nueva escuela es mexicana, ¿no? correcto, es correcto. Junto con la teoría del humanismo, pero sí Es. recoge mucho de Freire. Sí, 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 la educación liberadora y por eso nos da, fíjense, ahora en la nueva escuela mexicana hay algo que se llama codiseño. Ya está diseñada la estructura de los PDA, ya existe hasta los libros, pero uno en el codiseño decide si puede implementar un PDA nuevo, o sea, un tema nuevo que nosotros Eso, consideremos que en el contexto es necesario. eso y la participación social, ¿no? De la comunidad. Claro, exacto. También forma parte de esto. Miren, les voy a poner el siguiente video. Este video es muy reflexivo con respecto a cómo la educación forma parte de la sociedad. Y dice aquí, la educación es la puerta de las oportunidades. Justamente hablando de cómo la educación hace posible que el individuo se pueda desarrollar en la sociedad y que a su vez reciba un beneficio de esta. Les voy a silenciar mi audio y ustedes me dicen si se escucha el video, por favor.
Ahí me hacen señas, por lo menos. Hola Carlos, soy Chusa y soy maestra. Me gustaría preguntarte qué importancia tiene para ti la educación. La educación es el motor de crecimiento de la sociedad, es el motor de las oportunidades. Y en ese sentido es una fuerza quizá la más importante para la igualdad, para corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Y yo tengo la suerte de haber nacido conociendo la importancia de la educación, viviéndolo muy de cerca en mi propia familia, porque es una familia de maestros por los 4 costados. Mis abuelos maternos, Carmen y Manuel, mis 2 abuelos paternos, Miguel y Albina. Mi madre fue maestra muchos años en Oleiros. Hace pocos días, hace 10 o 15 días, leí una reseña de Isabel Bourdiel, catedrática de historia, que hablaba, rememorando una conferencia de Emilia Pardo Bazán, gallega, universal, adelantada a su tiempo además, y rememoraba diciendo que en una conferencia que dio Emilia Pardo Bazán en París a finales del siglo XIX, respecto a los problemas de la España de entonces, hablaba de que la solución en primer lugar está en instruirse. Y la solución en segundo lugar está en instruirse. Y en tercer lugar en instruirse. Y decía una cosa también muy interesante, y es que la instrucción es una fuerza revolucionaria. Y yo lo creo así porque la instrucción, la educación, genera oportunidades y por tanto genera igualdad. Es una pena que en España tengamos una tasa de abandono temprano del sistema educativo formal de las más altas de Europa, porque eso es fuente de desigualdad y creo que ese reto lo tenemos que abordar aquí en España como sociedad si queremos luchar contra la desigualdad, si queremos generar trabajos dignos y crecimiento económico, ¿no? Porque al final la educación es la puerta de las oportunidades. Esto se lo escuché hace poco a un humorista sudafricano que se llama Trevor Noah. Algunos conoceréis a Trevor porque es bastante famoso ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero Trevor escribió un libro, sobre todo sobre su madre. El libro se titula Nacido un crimen. Bueno, lo estoy traduciendo del inglés, Born a Crime. Porque claro, él nació en la Sudáfrica del apartheid, hijo de una madre negra y de un padre blanco. Y eso pues era ilegal en la Sudáfrica del apartheid, con lo cual él nació siendo ya un crimen, ¿no? Y habla de su madre con devoción y habla de su madre como alguien que en esa Sudáfrica del apartheid pues no cogió el camino normal que tendría una persona de color en aquel entorno, cuyo destino era pues trabajar en una fábrica o trabajar en servicio. Pues dice, no cocinaba bien, no quería trabajar en una fábrica y mi madre pues se puso a estudiar clases de mecanografía, ¿no? Y lo que le decía a todo el mundo es, ¿pero qué haces si nunca vas a poder aplicarlo? Y la vida, pues luego demuestra que eso no es así, que ella se estaba preparando para las oportunidades que se cruzaban en su camino y se cruzaron en su camino cuando a partir de los años 80 empezaron a cambiar las cosas en Sudáfrica y empezaron a darse oportunidades de trabajo a personas de color también y estaba ella pues bien posicionada para aprovechar esas oportunidades. Por eso, desde el punto de vista personal, la educación, que requiere esfuerzo, dedicación, es la puerta de las oportunidades, es prepararse para las oportunidades que están por venir. Desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto, bueno, pues qué mejor inversión que invertir en las personas, en el talento, en lo que pomposamente dicen los economistas que es el capital humano. Pues eso es el mejor motor para el crecimiento de la sociedad, también en lo colectivo, ¿no? La educación requiere esfuerzo, hay que dar, hay que meter. Luego te lo devuelve multiplicado.
y además con independencia de las capacidades que uno tenga. Todas las personas tenemos capacidades distintas, ¿no? Y eso es una riqueza que tenemos en el mundo. Pero capacidades innatas sirven para poco si no se cultivan, si no se trabajan. A veces, por ejemplo, decía mi madre pues que me iba a regalar si conseguía buenas notas, o cuál era el premio, que otros compañeros, etcétera, ¿no? Y siempre decía que el tesoro, el premio, es la propia educación que te llevas, el propio aprendizaje, ¿no? Y que hacer eso era mi obligación por desarrollarme yo mismo, ¿no? Era muy buena profesora, indudablemente. También era muy buena porque imponía esa disciplina, y creo que eso también en sí mismo me enseñó a cultivar el esfuerzo. Como digo, la educación para mí es clave en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de la sociedad, y he tenido la suerte de vivirlo desde muy cerca, desde muy pronto. Yo creo que la iniciativa de Aprendemos Juntos es un referente, es un ejemplo claro de cosas que podemos hacer, y que ha sido muy reconocido por Naciones Unidas como uno de los programas de calidad que ayuda a abordar uno de los retos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Celebramos ahora los 1.000 millones de visualizaciones de Aprendemos Juntos, 1.000 millones. Y por eso me gustaría dar las gracias a todos los que se han sentado, los más de 200 ponentes que se han sentado en... Pero ella empieza a hablar del programa Aprendemos Juntos. ¿Hay algo que rescatar de este video? En realidad, digamos que es un resumen de lo que hemos estado platicando, a grandes rasgos. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre el video? Sobre los Bueno, conceptos que se utilizan, sí. no, pues es eso, ¿no? Es como hablábamos hace rato de los roles que nos asigna la sociedad, ¿no? Cómo nos vamos preparando para la sociedad. Pero dentro de nosotros mismos está la posibilidad de romper, de trascender más allá de estos roles que tenemos asignados, ¿no? Y esa es la importancia de asumir una conciencia uno para poder, lo que decía Freire también, ¿no? Asumir la conciencia de tu situación para poder modificarla para bien. Exacto, así es. Me llama la atención que él dice prepararse para las oportunidades, ¿sí? Porque no significa que como decíamos, ¿no? Que el hecho de estudiar ya es garantía de esto. No, 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 no. No es garante de nada, pero sí estamos preparados para cuando surja esa oportunidad, tomarla, ¿sí? Y tener los elementos, las habilidades que se necesitan para su buen desarrollo. Entonces, eso justamente es lo que nos transmite este video, la idea de que debemos de prepararnos porque en cualquier momento va a surgir la oportunidad y ese será nuestro momento. ¿Alguna duda que se tenga con respecto a las actividades, con respecto a la clase, los temas que estuvimos platicando? ¿Todo bien? Yo tengo una duda, profe. Adelante, En adelante. cuanto a lo del video, ¿se tiene que hacer con diapositivas o alguna información, o solamente lo podemos hacer así grabado, eh, hablando nosotros, personas? Vamos a aplicar la educación liberadora. Usted decide cómo hacerlo, cómo considere que se vea mejor, que tenga los elementos, que pueda apoyarse. Si lo puede hacer, por ejemplo, grabado como una clase como la que estamos haciendo el día de hoy, lo puede hacer. Si quiere solamente grabarse, adelante también. Realmente sí es más práctico para nosotros. Sí, sí, claro. Si tenemos, por ejemplo, las diapositivas, ahí nos vamos apoyando. O podemos incluso tener hasta el archivo. Ustedes deciden cómo. Lo que yo quiero es que me lo platiquen y verles a ustedes platicarlo para que yo diga, no, pues sí, sí entendió, ¿no? El concepto, sí, sí le quedó claro. Y con eso es más que suficiente. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Muy bien, pues les agradezco mucho a ustedes que tomaron el tiempo para poder conectarse y estar platicando conmigo de estos temas que en realidad son muy interesantes, son bastante profundos algunos y hay que leer mucho, pero que nos ayudan a darnos cuenta en el lugar que queremos estar parados, ¿sí? O en el lugar en el que estamos parados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacerlo?
y eso nos va a dar más herramientas, más elementos para que cuando nos llegue nuestro momento lo podamos hacer de la mejor manera. Me dio mucho gusto saludarles. Nos vamos a ver el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal, diría el Chavo del 8. Cuídense mucho. Gracias, profe. Que estén muy bien. Saludos.